Hola, hoy en Status, dentro de la serie de programas dedicados a reconocer a los grandes personajes de la mercadotecnia y la publicidad en nuestro país, hablaremos de Álvaro Rattinger. Es el CEO del grupo de comunicación Cátedra de las revistas Merca 2.0, Informa BTL y Paredro. Mercadólogo, publicista, comunicador, ha escrito 2 libros, es profesor certificado en universidades extranjeras y también es comentarista semanal con Eduardo Ruiz Gili en Grupo Fórmula y creador del podcast con Eddie Ward. Veamos. La primera iniciativa que tuve en términos empresariales fue poner una pequeña empresa de diseño gráfico que se llamaba R Diseño. Era yo muy creativo con el nombre. Y es curioso, pero tenía 13, 14 años, entonces les vendía a mis maestros pues, la impresión de sus tarjetas de presentación o su papel membretado, a una doctora, una psicóloga, sus blogs de recetas. Y realmente me gustaba elegir la tipografía y elegir cómo se iba a ver el logotipo. Realmente era algo que disfrutaba, el crear cosas gráficas de la nada en una computadora. Es algo que disfrutaba muchísimo. Álvaro realmente fue un gran comunicador desde chico. Desde chico estaba en contacto con sus hermanos, con sus amigos, con la familia. Nunca se le atoraba comunicarse con nadie desde el principio, desde que estaba chiquito. ¿Qué te diré? 6 años habrá tenido, tal vez 5. Le busqué un Lego que empezaban en esa época y me puse como cualquier mamá con un cuadrito de plástico a poner piececitas en hilera para hacer una casita. Me levanté a ver la comida y cuando regresé el niño me entrega un tráiler y me dice, ¡ya! Y yo dije, ¿qué es esto? Nomás de ver la revista, lo armó. Entonces yo dije, Dios mío, ¿voy a poder con él? Para los que les guste el Lego, yo que lo usé mucho de chiquito, hoy es considerado una herramienta creativa, pero es una herramienta eminentemente matemática, ¿no? Todo el tiempo estás trabajando en tamaños, en múltiplos, en patrones, o sea, yo creo que hay una razón por la cual hoy es utilizado tanto como una herramienta de explorar creatividad, porque es un ejercicio de creatividad constante. Entonces, yo sí creo que de chico tuvieron un rol importante, por lo menos para mí. Yo andaba en aquellas épocas tratando de hacer mis pininos con la independencia y con proyectitos chiquitos que hacía, y Álvaro desde el principio estaba metido en eso. En secundaria y preparatoria me ayudaba con la computadora. La primera computadora que tuvimos, cuando la cambié, me dijo Álvaro, oye, ¿por qué no me la regalas? Pues sí, te la regalo. Entonces la desbarató, aprendió a usarla, arreglarla, volverla a armar y desarmar, y estuvo muy activo con eso y desde el principio, desde muy, muy chico, te digo 11 años tal vez, siempre dijo, yo voy a trabajar con mi papá. Bueno, desde pequeño lo único que sí no me gustaban eran las matemáticas. Eso es un amor, es un amor que me llega más tarde en la vida, pero me gustaba mucho crear, insisto, me encantaba diseñar en CorelDRAW. Y a los 16, Alex, tuve mi primer trabajo formal en diseño. Tenía 16 años y trabajé con alguien que se llamaba Pancho Gilardi en Editorial Televisa. Y pues el ver el set de fotos, el ver cómo llegaba Maná y le tomaban fotos, o llegaba Luis Miguel y la gente se volcaba para pues, verlo, ¿no? Y la sesión de fotos, el estudio, estábamos pues los diseñadores en un piso y había una rendijita abajo y ahí veías el estudio. Por supuesto, pues no nos dejaban bajar, ¿no? Pero todo ese glamour de la mercadotecnia, del diseño gráfico, siempre me atrajo, siempre me gustó. Álvaro, antes que nada, es un extraordinario ser humano con una educación ejemplar, con valores que los transmite a su organización y que antes de hablar de la parte romántica del marketing,
Eso es muy importante. Los valores, el compromiso, la pasión. Es alguien muy fraternal, la verdad es que cómo no lo vas a querer. Es una persona más allá de emblemática, porque creo que esta gran ambición de ser mejor cada día es admirable, pero finalmente el toque humano siempre está presente. Álvaro, además de ser una persona que admiro en el tema de mercadotecnia, es muy buen amigo mío, ¿no? Es una buena persona, de una calidad de ser humano extraordinaria, además de un profesionista de marketing de los mejores que tenemos, ¿no? En la industria. Continuamos aquí en Status, reconociendo la gran labor que ha realizado durante su vida, que no es larga todavía, Álvaro Rattinger. Hice mi examen de admisión a la UNAM para estudiar diseño industrial. Y mi papá me dijo, no, a ver, llevas trabajando en diseño gráfico desde que tienes 16. Trabajas ya, dominas, ya has trabajado desde pequeño con Macs y con... Probablemente si entras en la escuela, pues te van a dar una hora de trabajo con una Mac cuando en tu trabajo ya estás en varias horas, pues más bien deberías de especializarte en algo que no fuera diseño. Y cuando se trató de decidir carrera, pues eligió administración para tener mayor posibilidades de crecimiento, vamos a decir. En un acto un poco impulsivo, con unos amigos me dijeron, hay un examen en el ITAM mañana, y dije, ay, pues voy y hago el examen, digo, ¿qué puede pasar, no? Pues hago el examen de admisión y me aceptan, salgo bastante bien en el examen y me dicen, pues eres un candidato ideal para la universidad, y entonces empiezo. Insisto, no necesariamente convencido de que ese iba a ser mi camino, ¿no? Es heredero de una tradición de la comunicación con su padre Andrés Rattinger, que también es un querido amigo y además un gran profesional de la industria de la comunicación, creador de un concepto en su momento verdaderamente disruptivo en el escenario nacional, que fue AdZebra. Álvaro se encargaba primero en el boletín Zebra, se encargaba de la formación del boletín. Luego, cuando lanzamos AdZebra, que ya teníamos un diseñador profesional, él se encargaba de la parte que hoy se llama de tecnología de información, o sea, él manejaba las computadoras y asesoraba al diseñador gráfico. Pues mira, yo creo que el esfuerzo que empezó Andrés, su papá, de hacer una publicación del trade, por así decirlo, ¿no? Un trade magazine, que reporta a la industria, pues ha sido una plataforma importante para que la industria se vea reflejada, ¿no? Ahí, a través de los años. Y yo creo que Álvaro lo que ha hecho es tomar ese proyecto y llevarlo a más. En 1998, mi papá me invita a ser socio suyo y me dice, oye, ¿qué te parece si ponemos una empresa de eventos? Y esa empresa de eventos se llama Cátedra, que a la fecha existe. Y entonces empezamos a hacer eventos y de algún modo es un negocio paralelo, si quieres, al negocio de la revista. Más tarde, en 2002, acaban por fusionarse. Y eso habla del talento, de la ambición, de la visión que tiene Álvaro. Y esto es lo que le ha permitido, como tú bien dices, tener productos de calidad, tener un tema de innovación en materia de comunicación. Y hoy se convierte su trabajo nuevamente en un referente y en un referente de credibilidad. Es un líder innovador, ha llevado de una manera impresionante a Merca 2.0 al lugar en donde está. Todas sus contribuciones, sabe tanto que todo lo que sabe además lo aplica, ¿me explico? Entonces creo que eso lo ha llevado a tener a la revista y al medio en donde lo tiene. Bueno, Álvaro combina dos cosas muy importantes.
combina inteligencia, porque es inteligente, indudablemente, pero también combina una gran ética de trabajo fuerte y duro. Álvaro trabaja mucho, estudia mucho, y puede ser muy inteligente, pero si no trabajas, si no estudias, pues el resultado neto de tu vida va a ser el fracaso. Entonces, Álvaro es exitoso, le ayuda a que se crió en una familia también donde hay muy buenos ejemplos. Su padre es un hombre muy exitoso, su padre también es un pionero en el análisis de la mercadotecnia, de la publicidad. Entonces, Álvaro, pues, tiene un ejemplo a seguir. Yo creo que un poco por la historia profesional de mi papá nunca hubo una idea de hacer una empresa familiar, sino la idea es hacer una empresa que trascienda. Y de algún modo ese es un encargo que me tocó a mí heredar. Y la visión es que la empresa trascienda. La idea es que participen no solo las personas de la familia, sino que toda la compañía sea parte de la trascendencia de la compañía. Y en algún momento el gran objetivo, por lo menos cuando yo llegué a dirigir la empresa hace muchos años, el gran objetivo era tener una posición privilegiada en el espacio digital. Ese era lo que se veía como lo que nos podía ampliar el horizonte de una revista o de un medio, de una industria muy específica, muy acotada, con un número de participantes muy definido, a hacer una revista con alcance mundial. Recuerda que para nosotros son muy importantes todos tus comentarios. Por favor, sigue participando con @StatusTV en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y recuerda que puedes ver todos los programas en línea en status.tv. Continuamos hablando de Álvaro Rattinger. Hoy en día el sitio puede tener días de 300 notas publicadas por día, imagínate. Entonces, de algún modo, el sitio web lo que tiene es una progresión. Hicimos algunas compras importantes que nos ayudaron a ver cuál era el futuro de los sitios web. Compramos un sitio que se llamaba BriefBlog en su momento. Eso nos ayudó tecnológicamente a entender hacia dónde iban los blogs. Ese cimiento tecnológico lo migramos a Merca y funcionó como un catalizador porque tecnológicamente utilizábamos otra plataforma. Y son cosas que hoy son muy naturales, pero en su momento fueron radicales, con toda franqueza. Álvaro es una persona que desde que tomó las riendas primero como director editorial en la revista, supo darle ese giro importante que estaba viviendo la industria editorial, ¿no? Si recordamos muchos medios que pues se basaban en la parte impresa, tuvieron que reinventarse, y desde mi punto de vista Álvaro supo muy bien darle ese giro para reinventarse, mostrar esa cara digital y crecer, ¿no? Con el tema del newsletter, con el tema de la revista por suscripción, pero la puedes ver de manera digital. O sea, yo creo que en ese sentido Álvaro supo darle ese giro perfectamente bien, y hoy por hoy vemos que pues Merca2 es la revista líder en su categoría en comunicación y mercadotecnia. Algo que ha sabido hacer muy bien Álvaro es, y lo hemos vivido todos los que tenemos pues, más de 10 años, 15 años, 20 años, casi 30 años en la industria de la comunicación y del marketing, hacer esa transición, ¿no? del mundo, digamos, o de medios tradicionales a los medios electrónicos, a las redes sociales. Y creo que él ha sabido hacer bien ese paso. En mi caso, con la industria del cine, pues el principal medio de comunicación pues era el periódico, era la cartelera, ¿no? Y a eso nos hemos enfrentado, y eso es lo que yo he encontrado con Álvaro, que ha logrado hacer esa transición y ese paso de estafeta con su papá, y saber también cómo adecuar la comunicación. Soy muy afortunado porque estoy rodeado de un equipo que tiene muchísimos años conmigo, 14, 15, 16 años en algunos casos. Son personas de primera.
la gente que decide quedarse con Merca es gente que, con Merca y con Grupo de Comunicación Cátedra, para ser franco, porque son una serie de marcas, pues es personas que están comprometidas con el trabajo diario, con el esfuerzo diario, con una responsabilidad frente a una industria que le exige desde una persona en circulación hasta un editor, y que son vocales en exigirle directamente. En el mundo donde se mueve Álvaro, donde conoce millones de personas a cualquier nivel, en cualquier empresa, ¿no? Más con todos los años que lleva, ¿no? El hecho de que yo te puedo hablar personalmente de mi experiencia, te lo encuentras en cualquier lugar o que te vas a desayunar con él, sabe perfectamente en qué estás, qué has hecho, la última publicación que te interesó, ¿no? O el tema que a ti te puede interesar. Entonces creo que lo que hace Álvaro ser Álvaro es definitivamente ese carisma y esa fluidez y naturalidad con que se le dan a él las relaciones públicas. Tiene un disco duro enorme, de una capacidad enorme, una memoria y una capacidad de retención de datos, pero no solo de retención, sino de análisis de esa información, de cruzar datos, de hacer relaciones, de juntar los puntos, que como dices, la verdad es que es una delicia platicar con él y aprenderle mucho. Esta persona tan grandota, pero tan grandota en todos los sentidos, porque además es una cuestión de lo que sabe, pero de la generosidad que tiene también con todos nosotros, de siempre invitarnos, generar nuevos espacios, inventarse cosas nuevas para todos nosotros, porque yo creo que una de las cualidades más importantes que tiene es esa, es la generosidad y esa capacidad que tiene de abrazarnos a todos y sumar, porque él está pensando en su espacio, en su trabajo, pero está pensando en cómo ayudarnos a cada uno de nosotros en nuestros proyectos. Además de lo que ya mencionamos que hace, lo hace con una gran actitud y siempre con una sonrisa en la boca, ¿no? Que además eso se agradece, porque todos estamos siempre presionados en lo que hacemos, todos estamos siempre con el calendario a full, todos estamos siempre con 1000 cosas y ocupados, y él siempre te va a contestar con paciencia, con buena onda, te va a escuchar y va a tratar de hacer estas conexiones y ayudar con una sonrisa en la boca, y eso creo que es ejemplo también para que todos lo sigamos haciendo, para que sea una cadena de favores, y eso va más allá del qué, el cómo también creo que es bien importante. Siempre están pensando en el futuro, ¿no? O sea, siempre está como esta visión de qué es lo que viene, en qué tenemos que estar preparados como marketing, y no nada más un tema de tendencias, ¿no? Es un tema también de los capabilities, de la preparación, ¿sabes? Eso yo creo que aporta mucho a la industria, ¿no? Porque muchas veces en nuestras posiciones, a veces como que somos un poco miopes, ¿no? Y nos enfrascamos mucho en nuestro negocio, nos enfrascamos mucho en las formas como lo hacemos hoy, y creo que a veces salirte y decir, a ver, esto es lo que viene, o esto es lo que ya está, ¿no? Más bien prepárate para ver cómo lo implementas. Creo que es algo que le da un plus a esta revista. Lo que Álvaro ha logrado es, además de convertirse en un referente del mundo del marketing, es tener información auténtica, información veraz, información bien obtenida, no modificada de acuerdo a los intereses de los clientes. Álvaro además tiene muchos estudios y sigue estudiando y se sigue preparando, y cuando no está leyendo un libro al respecto, está tomando un curso o está viajando, y lo trae en la escuela, lo trae en la universidad también. Eso lo hace diferente, ¿no? Porque él es un especialista en publicidad y marketing de carrera, no de oficio. Te diría que Álvaro es un extraordinario socio de negocio que siempre se muere en la raya por lograr los objetivos, siempre teniendo claro el cómo sí, nunca pierde el tiempo en el cómo no, y siempre buscando salirse de la caja, ¿no? Álvaro es una persona muy preparada, muy documentada. Es una persona que no únicamente es un líder de opinión,
términos técnicos. Es una persona que siempre acompaña las recomendaciones en la viabilidad de los proyectos. Me encanta comunicar, me encontré en la comunicación algo que me gusta hacer, que disfruto, estar en radio, estar en televisión, estar escribiendo, no me pesa al final del día que sean las 10 de la noche el miércoles y decir, no he escrito mi columna el jueves y decir, voy a hacer mi columna ahorita, no. A la fecha no me ha pasado que estoy escribiendo en la columna y digo, chin, la tengo que hacer a la mala. Jamás me ha pasado, realmente disfruto crear. Continuamos con estatus en este reconocimiento a Álvaro Rattinger. Cuando tú ves un árbol, Alex, un árbol tiene una raíz mayor, ¿sí? Y tiene una bola de ramas. Y eso es la visión detrás de la compañía. Es estas ramas que van creciendo, estos nuevos eventos, estos torneos de golf, estos congresos cada vez más grandes, cada vez más latinoamericanos, estos nuevos sitios web, el podcast de Mercados.0, estas nuevas ramas que el día de mañana se pueden convertir en el tronco mayor de un árbol. Creo que ha sido fundamental la parte académica a través de todos los eventos, diplomados. La verdad es que no solamente dan oportunidad de que los profesionales expresen y compartan conocimiento, que creo que es una obligación de todos los profesionales, pero también muy importante a todos los egresados e inclusive también profesionales que se han querido preparar aún mejor. Siempre se está buscando pues esas tendencias, qué es lo que está pasando en la industria, cuáles son esas innovaciones, y ahí está Merca2 y todo el grupo de cátedra, muy presentes con los congresos de marketing que hacen cada año. La verdad es que siempre están a la vanguardia y eso me parece muy, muy relevante de parte de Álvaro y de todo su equipo. Ha sido muy, muy hábil para diversificar sus negocios, no solamente los eventos, que son unos eventos de referencia a nivel nacional e internacional, con unos volúmenes de personas que se inscriben, participan, asisten a estos contenidos que son muy valiosos para actualizarte profesionalmente, para aprender de ciertas tendencias o de ciertas industrias, incluso para quienes van entrando al campo profesional. Y además, diría yo, falta todo lo de cátedra, que es toda su, digamos, línea de negocio vinculada con la capacitación profesional. Hacen un diplomado en marketing farmacéutico, que yo creo que es el mejor de México. Creo que la división de eventos, congresos, seminarios, webinars, etcétera, pues es una parte muy importante de su negocio y, por supuesto, pues la parte editorial. Y luego, pues también lo interesante es que de pronto también lo vemos en programas de radio y televisión, particularmente con Eduardo Ruiz Gili en Fórmula. El acto de crear, el acto de escribir es un acto de valor, porque no todo el mundo recibe bien lo que piensas. Y en ese acto de valor solamente tiene un peso específico si lo pones a la luz pública, al escrutinio. Si no, realmente creo que no cumpliste el rol de producir, de compartir. Y creo que en eso alguien que fue una influencia importante fue justamente Eduardo Ruiz Gili, porque al entrar a su programa hay un ejercicio constante de compartir y de valor y de poner las ideas allá afuera al escrutinio y enfrentarte a lo que la gente piensa de esas ideas. Ahora está empezando una nueva beta de negocio y una nueva inquietud que tiene, que es haber puesto un estudio de televisión y está generando programas, etcétera, etcétera. Y obviamente le deseo mucho éxito en esta nueva faceta, que además te quiero decir, esta nueva faceta le encantó, porque desde ya muchos años lo invité a colaborar en mi programa y creo que algo ha aprendido del asunto.
El proyecto del podcast, justo acabamos de colgar, tuvimos un Zoom. Es un proyecto bastante innovador. Primero, él me invita y yo lo agradezco porque él como referente del marketing y yo con mi programa hemos hecho una mancuerna muy interesante hablando de infinidad de temas. Y se le ocurrió un día en que había que hacer podcast y realiza, integra, construye un estudio de podcast en sus oficinas. Entonces, justo estamos en ese momento, se han grabado 3 podcasts, lunes tenemos el siguiente podcast y estamos planteando cosas muy innovadoras para podcast en México. Es muy importante este tipo de reconocimientos y qué bueno que te tomas el tiempo de hacerlo. Porque te digo, no son muchas las figuras en ese ámbito que hay, y además la mercadotecnia en general y todos sus actores, y especialmente estos que se dedican a su difusión y a mantenerla viva desde ciertos lugares, pues se están enfrentando retos, ¿no? Qué padre que están haciendo esto sobre Álvaro, la verdad es que sí es un gran personaje de la industria, además de una persona súper querida. Entonces, qué padre que están haciendo esto. Les deseo todo el éxito y hacia el futuro a los Rattinger y a lo que venga de más Rattingers y se unen al negocio y, por supuesto, de los proyectos que traen, ¿no? Me gustó muchísimo hablar en público, algo que no pensé que me iba a gustar cuando empecé mi carrera. Me gustó muchísimo estar en radio y en tele. Lo disfruté primero en radio y después en televisión y después en los dos. Y después descubrí que me gustó escribir y convertirlo en libros. Es algo que tampoco era necesariamente algo que yo hubiera dicho a los, 8 años, quiero ser un comunicador, para nada. Te puedo decir que muy orgullosos, de una manera muy profesional, Álvaro ha sabido llevar la compañía, pero ha sabido hacerla crecer y ha sabido manejar situaciones súper complicadas, como fue la pandemia, que a todos nos puso a parir chayotes. Yo te puedo decir que yo me hubiera llevado un sustazo en la pandemia, lo que hizo Álvaro y luego cómo ha logrado mantener el grupo de forma integral. Para mí es un orgullo muy grande cuando en la calle me dicen, oiga señora, ¿usted es algo de Álvaro Rattinger? Imagínate la cara de felicidad, el orgullo. Muchísimas gracias, estoy conmovido y honrado por esto, más de lo que te imaginas. Alguna vez leí que el gran secreto de una mamá es que su inversión era en dedicarle tiempo a los hijos. Y que cada vez que una mamá se levantaba a la mitad de la noche y ayudaba a un hijo era una inversión en amor, inversión en cariño. Y ese texto me quedó muy presente y entendí que de repente se nos olvida que tenemos que invertir en esas relaciones personales. Un pequeño WhatsApp, una llamada a un amigo, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Qué retos traes? ¿En qué te puedo ayudar? Feliz cumpleaños. Son las mejores inversiones en la vida porque ese es tu contexto. Muchas felicidades a Álvaro por esta brillante e inquieta trayectoria, por todo su trabajo en los medios impresos, digitales y electrónicos. Siempre preocupado por ayudar a las audiencias, a las marcas, las agencias y los anunciantes. Sin duda, ha contribuido a elevar el nivel de la mercadotecnia y la publicidad y la comunicación en nuestro país. Álvaro Rattinger y los grandes personajes de la mercadotecnia y la publicidad son parte de la cultura publicitaria aquí, en Status.